Ok, hola, hola, buenos días, gracias por estar en este episodio de podcast de Mujeres de la Palabra. La saluda Becky Pliego en este miércoles de Credenda Agenda, las cosas que creemos y las cosas que vivimos, ¿no? Lo que creemos, eso es lo que vamos a actuar. Lo que creemos es lo que vivimos. Y bueno, la saludo en este miércoles. Otra vez, gracias a las que se conectan en vivo en Instagram. Los episodios del miércoles los estoy tratando de grabar en vivo en Instagram. Entonces, bueno, mil gracias a las que están aquí. Hola Edith, hola Gracia. Qué increíble, me encanta que hay varias que consistentemente están aquí listas los miércoles. Se los agradezco muchísimo, de verdad. Y bueno, hoy traigo un episodio que me parece bien importante. Es acerca de la amargura. Muchísimas veces no nos damos cuenta que tenemos amargura, no nos damos cuenta ni siquiera de la posibilidad de que tenemos amargura, pero es algo que tenemos que ver en nuestro corazón porque es algo que de verdad es como la envidia en el sentido, gracias Edith, linda, es como la envidia, es algo que está muy profundo en el corazón y difícil, son de los pecados, en general los pecados son difíciles de que nosotros veamos el propio pecado, ¿no? Porque nuestro corazón es engañoso y perverso y eso hace que sea difícil para nosotras notar algún pecado en nuestra vida, pero es más fácil, por ejemplo, darnos cuenta si estamos diciendo una mentira o no, ¿no? Es más fácil si estamos robando, saber que ya no debo de robar. Pero hay pecados que son como muy profundos del corazón, como la envidia o la amargura o los celos, ¿no? Pero la envidia y la amargura creo que particularmente son difíciles de que nosotros los notemos. Entonces, bueno, vamos a ver ahora qué es lo que creemos. Y los pasajes que voy a leer van a reconocerlos seguramente como pasajes que los creemos, decimos que los creemos, los afirmamos, no son pasajes no están escondidos. Entonces vamos a ver, Efesios 4, en el 31, bueno, desde el 30 dice, sea quitada, no entristezcan al Espíritu Santo de Dios, por el cual fueron sellados para el día de la redención. Estoy leyendo de la NBLA. Sea quitada de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritos, insultos, así como toda malicia. Sean más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, así como también Cristo los perdonó en Cristo, así también como el Señor los perdonó en Cristo. Y después en el 5, 1 y 2 dice, sean pues imitadores de Dios como hijos amados y anden en amor, así como también Cristo les amó y les dio a sí mismo por nosotros ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. Entonces vemos que el llamado es a quitar de nosotros la amargura, entre otras cosas. Ajá. No podemos, pero aparte siempre Pablo hace esta idea de quiten esto y pongan esto, quiten esto y pongan esto. Aquí tenemos que quitar la amargura junto con otros pecados y ponernos o empezar a actuar lo contrario, que es amable, misericordioso, perdonando, así como también Dios nos perdonó en Cristo. Ajá. Entonces no nada más es quitar la amargura, sino en vez de la amargura tenemos otras actitudes que debemos de cultivar. Entonces, como les mencionaba, el peligro con la amargura es que no podemos ver en nosotros la amargura tan fácil como la podemos ver en otra persona. Podemos fácilmente identificar una viejita amargada, ¿no? Todas
todas lo podemos imaginar en nuestra mente y decimos, no, yo no quiero ser esa viejita amargada, pero no podemos ver tan fácilmente si ya nos estamos convirtiendo en esa viejita amargada desde hoy, ¿no? Porque acuérdense que no vamos a despertar un día si tienes 16 años no vas a despertar un día de 30, si tienes 30 no vas a despertar un día de 45, si tienes 45 no vas a despertar un día de 60, ¿no? Y si tienes 60 no despiertas un día de 75, ¿verdad? Que hoy estoy yo convirtiéndome en la mujer que voy a ser cuando tenga 60, 65, 70. Hoy estoy empezando a cultivar esos hábitos que van a salir o esos emociones, ¿no? Y actitudes de corazón que van a salir. Hoy estoy practicando. Lo que practico hoy es lo que me voy a convertir y me voy a hacer mejor cuando sea más grande, ¿no? Cuando sea viejita. Entonces, hoy, ¿qué estoy practicando? Estoy practicando amargura, enojo, ira, gritos, insultos, o estoy practicando amabilidad, misericordia, perdón, porque no puedo decir yo no quiero convertirme en esa viejita amargada y sin embargo no estar haciendo nada para evitar ser esa viejita amargada, sino que estoy diario practicando queja y ser quejumbrosa y murmurar y estar enojada con todos y amargada con todos, ¿no? Entonces, bueno, esa es una cosa que es peligrosa de la amargura, es que es más fácil verla en otros que en nosotras mismas y si no lo vemos y la quitamos, vamos simplemente cada vez se va a hacer más grande la amargura. Y una de las razones por las que evitamos la amargura o evitamos hablar de la amargura tan claramente y verla en nosotras mismas es porque es bien fácil excusarla. Es bien fácil excusarla porque es algo que alguien nos ha hecho, es un pecado que que nos ha cometido en contra de nosotros. Entonces lo podemos explicar o excusar como diciendo, bueno, es que no es amargura, simplemente estoy lastimada. No es amargura, simplemente son heridas profundas que tardan años en sanarse. Pero siempre se están sanando, ¿no? O sea, ya pasó a lo mejor hace 15 años el evento que lastimó tu corazón de una manera profunda, pero todavía hoy, después de 10 años de ser cristiana, sigues diciendo, todavía está sanando, todavía sigue, ¿no? No acaba de sanarse y entonces, pero es una manera de excusar un poquito el que todavía tienes ese pecado de amargura escondido y lo estamos nombrando de diferentes maneras. Así que tenemos que ver de cerca este pecado de la amargura. No es culpa, no es culpabilidad. Culpabilidad es lo que sentimos cuando nosotros pecamos. Y vamos a Cristo, pedimos perdón al Señor, Él nos lava y quita esa culpa de nosotros. La amargura es lo que sentimos cuando alguien ha pecado en contra de nosotros. Es diferente. Siempre está basada en lo que alguien más hizo en contra de nosotros. Entonces, en alguna circunstancia en la que fuiste víctima de una mentira o víctima de algo enorme, siempre funciona ahí. Está basada en algo, en lo que alguien te hizo. Entonces, tiene que ver también tiene que ver con qué tan cercana eres a esa persona. Por ejemplo, uno de las personas de las que aprendí toda esta enseñanza acerca de la amargura y cómo ser libres de la amargura, es un pastor que fue misionero, retirado y es un señor muy, muy mayor, se llama Jim Wilson. Y él escribió, de hecho, varios libros y uno sobre este tema, pero está en inglés lamentablemente, pero me encanta que dice, él da un ejemplo que dice, no, si te pasa a alguien, vemos una noticia trágica en Irán, por ejemplo, o en Irak, ¿no? Vemos esa noticia trágica y nos duele en el corazón, sentimos horrible de ver una masacre o algo que está horrible y lo denunciamos en nuestro corazón, oramos por las personas que son víctimas de esa gran violencia,
pero no nos amargamos, ¿se dan cuenta? No nos amargamos en contra de esa persona que hizo tal calamidad en las noticias, que vemos en la noticia. ¿Ya se dan cuenta de eso? ¿Por qué? Porque no es cercana a nosotros. De alguna manera funciona este pecado no importa el tamaño de la ofensa, sino la cercanía de la persona a tu vida. Puede ser algo bien chiquito, como un ejemplo típico, en los que siempre salen todos los libros del matrimonio, ¿no? El esposo que deja la pasta de dientes abierta todo el tiempo y sucia, ¿no? Vamos a poner este ejemplo que es tan conocido. Y entonces, no, o sea, ¿cómo es posible que te puedas amargar contra el esposo porque lo hace? O sea, es una ofensa mínima que tú ya le has pedido, por favor, tapa la pasta, límpiala, por favor, y no lo hace, y no lo hace, y ya llevas 12 años de casada y sigue dejando la pasta súper sucia. Entonces, y te amargas, o sea, te empiezas a hacer una serie de historias en la mente que seguramente ni me escucha, no le importa, o sea, no puede ser que no pueda hacer un favor mínimo por mí, no, es un desconsiderado. Y entonces es una ofensa de este tamaño, pero por la cercanía, tú puedes albergar bien fácil amargura en contra de él. Ajá. Eso es tremendo si se dan cuenta. Entonces tiene que ver con la cercanía de la persona, no necesariamente con el tamaño de la ofensa. No depende de lo grande del pecado, sino de lo cercano que aquella persona está ofendiéndote. Ajá. Siempre... Entonces, a veces dejamos que la amargura crezca también basada en pecados imaginarios. Nosotros nos imaginamos historias, razones, motivos en el corazón de las personas, y eso es una manera de cultivar ese resentimiento en nuestros corazones hacia esa persona, que es algo tremendo si se dan cuenta, ¿no? Piensen en esto. ¿Cuántas veces dices, seguramente mi amiga no me llamó porque seguramente estaba molesta porque le di pastel de chocolate y ella me dijo que no le gusta el chocolate y se me olvidó que estaba a dieta o lo que sea, ¿no? Y entonces tú empiezas a imaginarte y le pones motivos y seguramente por eso no me llamó y seguramente está ofendida o seguramente pasó esto o seguramente pasó lo otro, ¿no? O seguramente la esposa del pastor no me saludó porque yo no fui a la reunión de oración, entonces seguramente por eso me ignoró. Y son cosas imaginarias, ideas, imputamos, ¿no? Ponemos motivos en las personas, en sus acciones, nos empezamos a amargar en contra de esas acciones que nosotras mismas pusimos o esas motivaciones que nosotras mismas impusimos en ellos, sin saber, pecados imaginarios. Y ahí es un grave peligro. Ajá. Otro pasaje clave que quiero aquí leerles es Hebreos 12:5. Esto también es algo que creemos. Hebreos 12:5 dice, Hebreos 12:5 de la raíz de amargura. Hebreos 12:5. Tengo 12:15, perdón. Sí, yo dije no lo tengo bien. Busquen desde el 14, Hebreos 12:14. Busquen la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Cuídense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz de amargura brotando cause dificultades y por ella muchos sean contaminados. Fíjense esto qué tremendo. Habla de una raíz de amargura que cuando brota muchos son contaminados y tenemos que cuidarnos de esa raíz de amargura. Es más que una semilla, ya está echando raíz, ya no nada más es una semilla, ya tiene raíces, ya está echando raíces. Ajá. Y me impacta que dice que cuídate de esa raíz de amargura porque cuando brota causa dificultades y por ello muchos son contaminados. Y eso me hace pensar en un árbol que tengo de no sé si en otros países de Latinoamérica hay, pero a mí me encantan, se llaman jacarandas, son unos árboles en la Ciudad de México que tenemos muchísimo, que dan una florecita morada bien linda.
y son hermosos y quisimos plantar unos en nuestra casa y cuando le llamamos al jardinero, claro, eran unos árboles chiquititos, nos decía, hay que tener cuidado en dónde los vamos a plantar porque tienen unas raíces muy profundas y también algunas superficiales de las dos, que son muy, 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 muy fuertes y pueden levantar el adoquín, el cemento, el piso, ¿no? Pueden destruir tuberías, inclusive tienen la fuerza de afectar los cimientos de alguna casa o de alguna barda. Entonces estuvimos todo eso para ver en dónde. Y si vas por la Ciudad de México, a veces ves que donde hay una jacaranda divina, está el piso todo levantado así, ¿no? La banqueta no sé cómo le dirán en otros lados, donde caminas en las calles, los peatones, no todas levantadas así, porque ya la raíz botó el piso. Entonces, así me hace pensar en esa raíz. Ajá. Y cuando nosotros a veces oímos que para quitarnos de esos dolores profundos que tenemos, lo que tenemos que hacer es hablarlo con todo mundo. Y eso, danse cuenta que lo único que hace es contaminar. Aquí mismo nos lo dice que cuando a veces, o sea, si empezamos a dejarla brotar, no lidiar con ella, no quitarla de nosotros, sino que no lo tratamos bíblicamente, sino que lo tratamos como el mundo nos dice de háblalo con todo el mundo. Entonces, ¿qué pasa? Lo que pasa es de que empezamos a contaminar a otros, a lanzar más semillas por todos los lados, ¿no? Tú piensa en esas historias. Tienes un problema con tu esposo, estás amargada por esa situación, vas y se lo cuentas a tu mamá y ahora tu mamá está amargada contra tu esposo y tú y tu esposo pueden estar después ponerse bien y tener una buena relación, pero tu mamá se va a quedar con un resentimiento. Ahora ella infectada por ese resentimiento en contra del esposo, ¿no? Y así pasó las amigas o la hermana en Cristo, en fin, así pasa en contra del pastor. ¿Cuántas veces se esparcen esas raíces de amargura en contra del pastor? Porque todo el mundo lo habla y entonces todo el mundo después está amargado contra todo el mundo y contra el pastor y es algo horrible. Destruye, o sea, como estas raíces de este árbol que destruyen y acaban con todo. Entonces, ¿por qué nos cuesta trabajo acabar con este pecado? ¿Por qué nos cuesta trabajo deshacernos, quitar de nosotros la amargura? Número uno, porque ya dijimos, es difícil de verlo en nosotras mismas. Se esconde como las raíces de un árbol. Y además, la segunda parte es porque cuando alguien más peca contra nosotros, sentimos que tenemos el derecho. Inclusive tenemos el derecho de estar ofendidas, lastimadas, enojadas, de no hablarle a la persona, de no querer restaurar hasta que la otra persona haga algo, ¿no? Esa persona me lastimó, destruyó mi vida, destruyó mi carrera, destruyó mis relaciones, entonces yo tengo ese papel de víctima, lo amo y no me quiero separar de ese papel de víctima y quiero seguir alimentando esas raíces hasta que crezcan, pero no voy a poder tener el control de ellas, no voy a poder tener el control de ellas, van a salirse del control con toda la fuerza. Entonces eso tenemos que tener cuidado. Entonces la amargura es un dolor que abrazamos y lo hacemos nuestro y no lo queremos dejar ir, aunque sabemos que nos está carcomiendo. Así es el pecado. El pecado te causa una cierta satisfacción saber que tú puedes recordar cada detalle, ¿no? Puedes repasar en tu mente cada palabra en la conversación que te lastimó, cada situación, cada momento, cada exacto, ¿no? Tenemos una memoria perfecta para entender cómo. Y eso es la raíz de amargura, es una forma de darnos cuenta que hay amargura. Cuando tú perdonas realmente de corazón, una de las cosas que tienes que dejar de hacer es dejar de que tu mente siga yendo a ese evento y repasarlo. Ajá. Todas hemos sido ofendidas más de una vez y si estamos en Cristo y queremos quitar de nosotros y no darle lugar a la amargura, no voy a seguir pensando en ese evento y repasándolo en mi mente 20 veces mientras voy manejando, mientras estoy lavando los trastes. Es que me acuerdo que me dijo y entonces
recreas perfecta la imagen, ¿no? De la historia. No, huimos, cambiamos el canal del radio, ¿no? Como cuando estás viendo algo estás comprando un libro en internet y de repente te sale un anuncio de algo horrible y ¿qué? ¿No? Todo el mundo lo quita rapidísimo, o en la tele, o rápido, ¿no? En la lo mueves, no quieres ver eso. Es lo mismo, si llega a tu mente, empieza a llegar a tu mente esa escena en donde tu tentación va a ser querer repasarla y repasarla y repasarla para seguir alimentando esa amargura. Lo que haces es, no voy a ir, y Señor, gracias porque hay perdón en ti, porque tú me has perdonado, ¿no? Y voy a obedecerte, voy a quitar esa amargura de mí. Entonces, no tenemos ningún derecho de nosotras guardar amargura en contra de alguien en nuestro corazón. Ajá. ¿Qué pasa entonces? Por ejemplo, otra de las cosas por las que es difícil quitarnos de la amargura es porque qué tal que la otra persona no se ha arrepentido y tú sabes que no se ha arrepentido, ¿no? ¿O qué pasa si no cambia? ¿Qué pasa, no? Si tu esposo probablemente a lo mejor en la providencia de Dios va a seguir siendo una persona a lo mejor que es difícil, no amable o no cariñoso o lo que sea, ¿no? ¿Y qué pasa si no cambia? ¿Vas a seguir alimentando la amargura en tu corazón y esas raíces hasta que destruyan más? ¿Qué pasa si esa persona ya murió o desapareció de tu vida y no tienes ni idea de dónde está? ¿Qué pasa? Esa persona, a lo mejor, y eso simplemente para ti pensar que ya no está o que no sabes en dónde está o que está, a lo mejor se convirtió al cristianismo en otra, ¿no? Y te enteraste y hasta juzgas eso y dices, ¿cómo es posible que sea feliz? Y tú sigues amargada. Las raíces van creciendo con fuerza, destruyendo cada vez más tu vida y las de los demás, los que están a tu alrededor, porque tú los empiezas a infectar de esa amargura. Entonces debemos de quitarnos a través del arrepentimiento a Dios la amargura. Nosotras no somos responsables del pecado de otros, aun cuando esa persona haya pecado en contra de nosotros gravemente. Dios se va a encargar. Dios no puede ser burlado. Él es justo. No, no, así como no soy responsable del pecado de otra persona, soy 100% responsable de arrepentirme y de quitar este pecado grave en mi propia vida, que es la amargura, que me aparta del Señor. El pecado de otro, el pecado del que nos agravó, es 100% independiente del pecado de la amargura que esté en mi corazón. No es la culpa de él que yo esté amargada. Esa persona me pudo haber lastimado terriblemente, pero esa persona no creó en mí la amargura. Yo, por no haberlo soltado al Señor, no nada más es soltar así, sino habérselo entregado al Señor, el Señor, de verdad, y estar dispuestas a perdonar. Claro, si esa persona no te viene a pedir perdón, la idea es esta del padre del hijo pródigo, ¿no? Tener el perdón listo en tu corazón para que si mañana te encuentras a la persona y te pide perdón, lo puedas perdonar. O si mañana te encuentras a la persona y no te pide perdón, no alimente más tu amargura. Entonces, yo soy responsable de pedirle perdón y de arrepentirme delante de Dios por el pecado de amargura en mi corazón y confiar en que Dios va a tratar con la otra persona y lo va a hacer, porque Dios no puede ser burlado. Dios siempre trata con los pecadores de dos maneras: o los convierte en sus amigos, en sus hijos, concediéndoles el perdón del pecado, o si no se arrepienten, en el infierno, ahí van a pagar todo, o sea, van a encontrarse con que va a haber justicia. Es o justicia en la cruz de Cristo o justicia ellos pagando por sus propios pecados en el infierno, que ni nos imaginamos lo tremendo que es. Que si nos los imagináramos, aún nos atreveríamos y pediríamos con más fervor que el Señor les concederá arrepentimiento.
Exacto, Ari tiene un buen punto aquí. Dice, a veces nos podemos llegar a sentir hasta con poder sobre esa persona porque seguimos sin perdonar. Exacto, ¿no? Y por eso es que no lo queremos soltar, porque creemos que esa persona, nuestra amargura es en contra de esa persona, la afecta a ella, pero en realidad no le afecta a ella. La que nos estamos carcomiendo somos nosotros. Esas raíces están creciendo en nosotros, en nuestro corazón, y nos van a destruir a nosotros. A la otra persona no. Ajá. Entonces, la única manera de deshacernos de la amargura es confesarla delante de Dios y arrepentirnos. Es un pecado. Y como un pecado, la única solución es Cristo. Es solamente Cristo. Tienes que enfrentarlo, que tu amargura es tu pecado. Lo que alguien te hizo es el pecado de esa persona y Dios va a lidiar con esa persona y ese pecado. Ajá. Exacto, y exactamente, Susi dice, es como venganza según nosotras, exactamente, es como yo voy a estar vengada en mi corazón y no, ¿no? Al final del día, nosotros los cristianos creemos en la venganza, muchas personas dirían, no, los cristianos no creemos en la venganza. La Biblia dice, sí, los cristianos sí creemos en la venganza, pero creemos que la venganza es de Dios, no es de nosotros, porque Dios lo dice, ajá. Entonces sí creemos en la venganza a los cristianos, pero en la venganza de Dios. Y Dios hace que el corazón del peor persona, hoy los que estamos haciendo el reto de la lectura de la Biblia, leemos de Saúl, ¿no? de Saulo, perdón. ¿No? ¿Cómo era Saulo? O sea, si Dios salvó a Saulo de Tarso, Pablo, puede salvar a quien sea. No, imagínate cuántos de los primeros cristianos tenían todo el derecho, entre comillas, hablando de como lo estamos mencionando aquí, de sentirse con todo el derecho de tener un gran y profundo resentimiento contra Pablo. ¿Cuántas personas? ¿No? O sea, mató, arrastraba a los cristianos, los mató. O sea, no nada más mató a Esteban, no nada más estaba ahí cuando... Eran muchísimos cristianos, ¿no? Seguramente se congregó y les predicó y les hablaba y les escribía a cristianos que su mamá, su primo o su sobrino fueron matados por él o arrastrados por él, llevados a los tribunales por él, golpeados por él. Es tremendo. Entonces, persistir. Y si hoy tienes hoy amargura, hoy pides perdón al Señor. Y si mañana crees que está otra vez, te das cuenta que estás otra vez alimentando esa raíz, otra vez pides perdón al Señor y el Señor en su misericordia te va a conceder perdón. No te canses de pedir perdón al Señor, y de luchar, de tener esta lucha hasta destruir esas raíces. Si imaginan, también nos ha tocado que otro tipo de árbol estaba metiéndose por unas tuberías y quitar esas raíces fue tremendo, ¿no? Porque ya se estaban metiendo y fue dificilísimo, o sea, tuvieron que abrir el piso y romper y millones de cosas, ¿no? Y así pasa con esto, o sea, va a ser un proceso difícil dependiendo del tamaño de la raíz de amargura que esté en tu corazón. Pero es posible porque estamos en Cristo. Porque estamos en Cristo es posible. Me encanta esa cita de Ana María. Ser cristiano es perdonar lo imperdonable porque Cristo perdonó lo imperdonable en nosotros. De C.S. Lewis, ciertísimo. Entonces, recuerda que lo que está, el ejemplo que ya también conocemos, ¿no? Que está el vaso lleno de agua. Muchas veces es usado este ejemplo, ¿no? Está el vaso lleno de agua y un testeroncito, ¿no? Cualquier cosita que lo toque va a derramarse el agua, ¿no? Cuando te traes el café y te pasaste y lo traes así llenísimo, ¿no? Porque cualquier testeroncito sale algo. Si hay amargura en tu corazón, cualquier golpecito, cualquier cosita va a derramar café o agua, lo que haya en el vaso. Igual si tu corazón está lleno de amargura, cualquier toquecito lo que va a hacer es que va a derramar amargura. Fíjate bien que lo que está en el vaso no tiene nada que ver con la persona que roza el vaso o lo toca para que se caiga. Tus hijos no son los que pusieron amargura en tu corazón. Ellos llegan y tocan sin querer el vaso, ¿no? Con un tirar de la leche o un berrinche o un no quiero, una desobediencia, y lo que sale del vaso no es lo que ellos han puesto en el vaso. Tú has llenado ese vaso.
Ajá, lo que ellos hacen es simplemente tocar el vaso y lo que se derrama es lo que tú misma has puesto en ese vaso día tras día, tras día, tras día, con mucho esfuerzo y mucha práctica has puesto en tu corazón. Entonces, es lo mismo, o sea, ten cuidado, ¿no? Ellos no pusieron agua amarga en ti, ¿no? Tú tenemos que quitar esa agua amarga, poner agua dulce, tener, y lo que tenemos aquí, ¿no? Hablar verdad, ser misericordiosos unos con otros, lo que leímos en Efesios. Eso es lo que creemos, eso es nuestra agenda, actuar así. Entonces, ¿cómo para terminar ya casi, ¿no? ¿Cómo sabemos si hay amargura? Recuerda, la amargura entonces recuerda detalles. La amargura es algo que te duele y que de cierta manera disfrutas estar pensando constantemente en ellos. Repasa los detalles. Ves el pecado en otros, pero no lo ves en ti. Tú lo sigues viendo como un derecho, lo sigues poniéndole nombres como son sentimientos, son heridas que todavía están siendo sanadas, ¿no? Y eternamente siguen siendo sanadas. Acuérdense algo, el tiempo no sana las heridas. El tiempo no sana las heridas. El tiempo no hace, el tiempo es en lo que o el tiempo puede ser o el lugar en el que las heridas se hacen más profundas y la amargura y las raíces crecen más profundas, o el tiempo es el lugar en el que dejamos que Dios obre en nosotras y nos sane Él, y Él nos dé ese perdón. El tiempo no nos da perspectiva, es Cristo quien nos da perspectiva y la palabra. El tiempo no necesariamente sana. Si no tenemos cuidado, el tiempo no va a sanarnos, porque el tiempo no tiene poder para sanarnos. En el tiempo suceden las cosas, o sucede que nos rendimos ante Dios, soltamos esa amargura ante Dios, no nada más es soltarla así, o sea, eso quiero ser cuidadosa en cómo, porque esa palabra está abusada, yo creo, ¿no? Es soltar en el sentido de me arrepiento, Señor, y lo dejo aquí. Me arrepiento y tú vas a tratar. Exactamente, Susi de ella habla verdad, dice, lo único que sana las heridas es que Él tomó nuestras heridas en la cruz, exactamente, exactamente. Entonces, Dios, y fíjense esto, o sea, tenemos que estar listas para perdonar aún en nuestro corazón, ¿no? Dios no está amargado esperando, si alguien tiene, entre comillas, derecho de estar amargado, es Dios contra nosotros, ¿no? Imagínate todo lo que... Qué terrible, ¿no? Y sin embargo, Él nos da una puerta de salida, ¿no? Y Dios no está amargado esperando a ver si algún día nos arrepentimos, ¿no? Y está repasando cada cosa que hemos hecho, cada cosa que hemos dicho, cada cosa que hemos hecho. Claro que no, Él está listo siempre, como el padre del hijo pródigo, un padre que salta bardas y está listo para recibirnos cuando de corazón venimos y le pedimos perdón. Así de esa manera tenemos que estar nosotras listas, cultivando el perdón en nuestros corazones, ¿no? Como en Efesios lo leímos. Eso es lo que creemos. Efesios 4:31. Vuelvo a terminar con lo que creemos para estar seguras de actuar en eso, que sea nuestra agenda. Sea quitada de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritos, insultos. Y si se dan cuenta, la amargura está primero, porque de la amargura están, ¿qué sale? Enojo. Si estás amargada contra tu esposo, tus hijos, tu situación, te estás enojada en ira, en gritos, en insultos todo el día, ¿no? Y estás maliciosa. Exacto, Estela. No necesariamente, no sabemos. A lo mejor hay situaciones en las que la persona nunca más la vas a volver a ver y no te va a pedir perdón, o su corazón va a estar tan endurecido que no te va a pedir perdón, pero la actitud de corazón es el perdón ya está listo para entregar en el momento en que sea, y eso es la clave, ¿no? Y bueno, que Dios nos ayude a la palabra. Ve hoy, toma un tiempo, no dejes que el día pase. Si en tu corazón estás luchando con la amargura, no dejes que el día pase sin que lo hables con el Señor. Ve a tu cuarto, cierra la puerta, deja tu celular afuera, ora al Padre que es bueno y misericordioso, y Él va a darte la posibilidad de vivir libre de esta amargura y en perdón. Y bueno, a la palabra, de verdad, gracias por estar aquí. Que el Señor nos ayude a vivir una vida de misericordia, ¿no? Como hemos recibido misericordia. Gracias por escuchar.